Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un gran teólogo y filósofo que nació en Rocaseca, en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, en el año 1225 y murió en la abadía de Fosanova en el año 1274. Una vida corta, de 49 años, que le permitió, de todas maneras, ser un gran teólogo y un gran filósofo. Escribió durante unos 20 años unas 20.000 páginas de alta filosofía y alta teología, y pues realmente es conocido como Doctor Angélico. Es el teólogo más importante del cristianismo y uno de los principales filósofos escolásticos, aunque además fue profesor de universidad, de la Universidad de París y de otras universidades, y teólogo consultor del Papa. Escribía a razón de 3 páginas diarias durante su actividad como filósofo y teólogo. Su familia era de origen noble y rica, y era hijo de los condes de Aquino, y no aceptó su ingreso en los dominicos, de modo que fue encerrado en la torre de un castillo durante un año para que cambiara de opinión. Este tiempo lo invirtió Tomás en estudiar en profundidad la filosofía aristotélica, y en 1248 Tomás de Aquino fue a estudiar a París junto con Alberto Magno. Consiguió el doctorado en teología y en el año 1256 fue nombrado profesor por la Universidad de París. Después de pasar casi una década en Roma como consejero del Papa, regresó a París, donde mantuvo numerosas disputas referentes a la vigencia del aristotelismo. No se puede dudar de la importancia de Santo Tomás, ya que estriba en su capacidad para asumir la herencia filosófica aristotélica e incorporarla al dogma cristiano, al cristianismo en definitiva. Además de establecer la relación entre fe y razón, elaboró y desarrolló una metafísica y una ética basada en Aristóteles, pero compatibles con la fe cristiana. Por otra parte, hay que decir que las dos obras fundamentales de Santo Tomás son Summa contra Gentiles, libro escrito con la intención de convertir a herejes judíos y musulmanes, y la Suma de Teología, libro que empezó a escribir en el año 1265 y que en el momento de su muerte aún no había terminado. También destacan otras obras como Sobre el ente y la esencia, este es un opúsculo, y Comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, etc. Respecto a la relación entre fe y razón, pues se puede decir que Santo Tomás estudió la relación entre filosofía y teología, además de ser un gran teólogo y filósofo. Y aunque su filosofía trata diferentes temas, como la lógica, la ética, la política, etc., existen cuestiones filosóficas de las que también se ocupa la teología. Por ejemplo, se puede afirmar que para la teología la existencia de Dios es una verdad revelada fundamental, mientras que para la filosofía es una conclusión que se alcanza mediante la observación del mundo que nos rodea. Por tanto, desde la perspectiva de Tomás de Aquino se pueden distinguir dos planteamientos en la teología. Por una parte está la teología natural, que es la parte de la filosofía que se ocupa de cuestiones teológicas como la existencia de Dios, y también existe la teología dogmática, desde el planteamiento tomista, que es el discurso fundado en la revelación y transmitido en el libro sagrado de la Biblia. En relación con estas cuestiones, cabe destacar que él considera que tiene que haber una independencia y autonomía entre razón y fe, porque la filosofía y la religión, para Tomás, son ámbitos independientes, son esferas distintas con características propias. En ese sentido, él considera también que la fe pues parte de verdades reveladas, que son asumidas sin discusión, y la teología fundamentalmente se ocupa de lo sobrenatural. En relación con la complementariedad entre fe y razón, pues para Tomás de Aquino no puede haber contradicciones entre las afirmaciones de la teología natural y de la teología dogmática. Por otra parte, para él es evidente también que la filosofía hace comprensibles algunos artículos de fe, pero no la sustituye esta comprensión, sino que ejerce de preámbulo. Por tanto, Tomás de Aquino no rechaza el conocimiento filosófico, pero lo rebaja a cumplir una función preliminar de introducción a los dogmas de la fe. También, para él, el razonamiento filosófico es erróneo si contradice las afirmaciones de la revelación. En relación con la verdad última teológica, desde la perspectiva de Tomás de Aquino, es inalcanzable por parte de la filosofía, que no puede desvelar todos los misterios de la religión, y en esto se muestra como un pensador muy actual también. Por otra parte, pues hay que decir que por lo que más conocido es Tomás de Aquino es por las pruebas de la existencia de Dios.
ya que esta es una de las cuestiones que tratan tanto la filosofía como la teología y que ejemplifican las diferencias metodológicas entre estas dos disciplinas. Se puede decir que para la filosofía la existencia de Dios es una conclusión que debe argumentarse, razonarse. Y desde un punto de vista filosófico, Santo Tomás consideró necesario demostrar la existencia de Dios, ya que, a diferencia de lo que defendía San Agustín, esta idea para Tomás de Aquino no es innata, no es por nacimiento. Por otro lado, Tomás de Aquino rechaza que la existencia de Dios pueda demostrarse a partir de su definición, como por ejemplo sostenía San Anselmo de Canterbury, con su argumento a priorístico, que era el argumento ontológico, que recibió este nombre, como se sabe, de Kant, el de argumento ontológico. Por otra parte, Santo Tomás también critica a San Anselmo por confundir el plano de las definiciones y el plano de la realidad, de forma similar a como había realizado el propio Kant en su crítica del argumento ontológico de San Anselmo. En relación con las 5 vías, para probar la existencia de Dios, pues Tomás de Aquino ideó unas demostraciones a las que denominó vías. Todas las vías mantienen una misma estructura básica. Se parte de una evidencia procedente de los sentidos, por ejemplo, las cosas se mueven, se aplica un principio metafísico aceptado, por ejemplo, lo que se mueve es movido por otro, y si se niega la existencia de Dios, al aplicar dicho principio metafísico se llega a conclusiones absurdas. Por ejemplo, se necesitaría una secuencia infinita de motores que mueven el mundo, y eso no puede suceder. La conclusión, por tanto, es que tiene que haber una primera causa creadora, una primera energía creadora, una divinidad creadora de todo, porque si no habría una regresión al infinito. Por lo tanto, Dios tiene que existir necesariamente. Podemos decir que estas vías son, más que a priorísticas, son a posterióricas, se basan en lo a posteriori, en la experiencia. Y las 5 vías citadas por Tomás de Aquino son las siguientes. Está la vía del movimiento, que significa que no puede haber una secuencia infinita de motores, las cosas están en movimiento y al final tiene que haber una causa primera, que es Dios. Está también la vía de la causa eficiente. Todos los seres existentes tienen una causa eficiente que los ha creado. Por tanto, como es absurdo pensar que hay una causalidad infinita o una serie de causas infinitas, pues esta causa no causada o primera causa incausada es Dios. Por otra parte está también la vía del ser necesario. Como de la nada, desde la perspectiva de Tomás de Aquino, no puede surgir nada, es necesario que haya una divinidad creadora, caracterizada por no haber empezado a existir, porque es eterna, sino por haber existido toda la eternidad. Este ser necesario es Dios, a diferencia de nosotros que somos seres contingentes. También está la 4ª vía, que es la vía del ser supremo, y viene a decir que existe un bien supremo en función del cual se puede juzgar todo. Este bien supremo es Dios. Y por último está la vía del gobierno del mundo. Desde los planteamientos de Tomás de Aquino, en el mundo todo lo que sucede o acontece está dirigido a un fin, a un propósito. Por ejemplo, la araña, podemos decir que emplea la tela para cazar y la lluvia alimenta plantas y animales. En este sentido, dado que los objetos naturales que no son seres racionales tienden a un fin, ese fin ha tenido que ser impreso por una mente superior divina. Por tanto, Dios existe. Estas pruebas, desde la perspectiva actual, en pleno siglo XXI, no son demostrativas, pero él consideraba que sí, y en el ambiente teológico de su época, estamos hablando del siglo XIII, en plena Edad Media todavía, pues se consideraban que eran argumentos sostenibles y que eran argumentos racionales y perfectamente demostrativos, y eso pues hay que reconocerlo también. Por otra parte, en cuanto a la metafísica de Tomás de Aquino, Aquino define esencia y existencia de la siguiente manera. La esencia para Tomás es aquello que define a una entidad. Se compone de materia y forma, esto pues tiene una influencia de Aristóteles claramente, y la esencia es lo que comparten todos los seres de una misma especie, tanto con respecto a la forma como a la materia. Por ejemplo, palmeras de una misma clase se componen de materias semejantes y comparten una forma común, aunque tengan diferencias las palmeras individuales, como es lógico. Por otra parte, la esencia se identifica con la potencia aristotélica en el pensamiento tomista, ya que es aquello que puede llegar a existir y se puede actualizar y pasar a ser en acto. En cuanto a la existencia, para Tomás es aquello por lo que la esencia existe. Se identifica con el acto aristotélico y es aquello que actualiza la esencia.
Una vez establecida la distinción entre esencia y existencia, surge el problema de la individuación. O dicho de otra manera, ¿cómo se distinguen los seres entre sí? Para Tomás de Aquino, la materia esencial carece de categoría de cantidad y por tanto no puede ni medirse ni calcularse. Es materia en general y anterior a la individualización. Eso permite afirmar a Santo Tomás que los huesos y la carne forman parte de la esencia humana, pero no estos huesos y esta carne. La individualidad sobreviene cuando la materia se dota de unas dimensiones medibles y calculables, cuando a la materia se le incorpora el accidente de la cantidad. El principio de individuación es, por tanto, la materia bajo la categoría de cantidad. Sin la cantidad, para Tomás no hay individuación ni existencia, y de forma inversa, la existencia solo tiene sentido si se refiere a una esencia. Por ejemplo, Sócrates es un ser humano. Esto significa que en el caso de los seres concretos, la existencia siempre tiene que referirse a una esencia. La existencia pura no tiene sentido. En relación con el ser contingente y ser necesario, la distinción entre esencia y existencia tiene como propósito o finalidad mostrar, por un lado, el contraste entre la necesidad divina, que es absoluta, y la contingencia de la creación. Por otro lado, la necesidad de la existencia de Dios y la contingencia de la creación es algo evidente para él. En este sentido, el universo ha sido creado por Dios, para él no es eterno, con lo que Tomás de Aquino se distancia de los averroístas latinos. En relación con las diferencias con Aristóteles, porque no hay que olvidar que él está muy influido por la filosofía aristotélica, pero también es un pensador y un teólogo y filósofo original, hay que decir que Aristóteles afirma que los objetos y seres concretos están formados por materia y forma. La materia para él es pura potencialidad y la forma es acto. Para este filósofo cualquier hecho se explica por 4 causas: material, formal, eficiente y final. Tomás de Aquino considera que en el análisis aristotélico no hay una explicación de la existencia. Y esta carencia, lógicamente, se debe a que Aristóteles pensaba que la materia es eterna y que el cosmos es eterno. En cambio, para Santo Tomás, la materia y la forma constituyen la esencia y dicha esencia es una potencialidad que debe llevarse al acto, a la existencia. En relación con la antropología de Tomás de Aquino, sigue básicamente la teoría hilemórfica de materia y forma de Aristóteles. El ser humano, para Tomás, se entiende como una unidad sustancial compuesta por otra materia, o por una materia, mejor dicho, que tiene una forma que se denomina alma. Existen 3 tipos de alma racional, propia del ser humano: sensitiva, propia de los animales, y vegetativa, propia de las plantas. Tomás de Aquino mantiene además, claro, desde el dogma cristiano, por supuesto, que el alma es inmortal. En concreto, la parte del alma racional llamada entendimiento agente, que es capaz de realizar abstracciones. Abstracciones son separaciones de conceptos, de ideas, de significados, etc. En relación con el conocimiento, Tomás diríamos que considera que hay que partir en cierta medida del empirismo, y en ese sentido el empirismo de Tomás de Aquino le conduce a rechazar la existencia de ideas innatas en la mente. Rechaza el innatismo platónico, por ejemplo, el innatismo cartesiano. Bueno, eso lo rechaza desde su planteamiento porque, por supuesto, es muy anterior a Descartes, la filosofía y la teología de Santo Tomás. Pero ya si nos referimos a Platón o a Parménides o Pitágoras, rechaza ese idealismo, ese innatismo de las ideas. Para Santo Tomás la mente es una tabula rasa, al igual que podemos decir que lo era para Aristóteles y para otros pensadores empiristas, y todas las ideas que se forman en ella se han captado anteriormente en los sentidos. Existen algunas excepciones para Tomás de Aquino, como por ejemplo los autores de las Escrituras que han sido iluminados o inspirados por Dios. En cuanto a los tipos de conocimiento, Tomás de Aquino, siguiendo la línea establecida por Aristóteles, distingue 2 tipos de conocimiento: sensible y abstracto. El conocimiento sensible supone que el ser humano capta la realidad por medio de los sentidos y que el inicio de todo conocimiento es lo sensible, concreto, particular, de forma similar a como pensaba en ese sentido Aristóteles. Posteriormente, gracias a la imaginación, Tomás considera que se forma una imagen de la realidad en la mente humana, la que Santo Tomás denomina fantasma. En relación con el conocimiento abstracto, el entendimiento para él ejecuta 2 operaciones. La primera sería la abstracción que realiza el entendimiento agente, por la que se toman
aspectos comunes a una diversidad de objetos y posteriormente está la formación de conceptos universales a partir de la información obtenida por el entendimiento agente. De este proceso se encarga el entendimiento pasivo, aunque son procesos prácticamente casi simultáneos, porque hay una precedencia, pero mínima, y desde su perspectiva, el ser humano únicamente puede conocer la realidad sensible. La divinidad queda fuera del ámbito de sus sentidos, no puede conocerla a través de la experiencia. En este sentido, pues establece lo que también afirma el dogma cristiano, que él tanto contribuyó con su teología a conformar y a desarrollar. De todas maneras, él considera que, como pone de manifiesto sus propias 5 vías para probar la existencia de Dios, el conocimiento indirecto de Dios es posible a través precisamente de la experiencia. En ese sentido, pues se muestra bastante claro también en sus planteamientos. Podemos decir ya para finalizar este vídeo que realmente, pues, o se puede decir que él fue un gran monje dominico que trabajó muchísimo en el ámbito filosófico y teológico y que es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, del cristianismo, junto a San Agustín y Santo Tomás son los máximos teólogos de la Iglesia cristiana, y eso hay que reconocerlo. Podemos decir que su influencia ha sido enorme a lo largo del tiempo, también influyó en siglos posteriores, en la escolástica posterior a su propia vida. Después de su muerte siguió influyendo y luego fue convertido en santo por la propia Iglesia cristiana, de forma merecida, lógicamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y también a los de Hablando de Filosofía, y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.